generado una polémica importante y creo que vale mucho la pena atenderlo, una polémica importante respecto a la figura a la que el gobierno mexicano apeló para mandar a 29 presuntos criminales, narcotraficantes, etcétera, a los Estados Unidos. Esta información a la que le dimos amplia cobertura desde el viernes. Bueno, pues desde el viernes ya decíamos, en ninguna parte ni del comunicado de Estados Unidos ni del comunicado de México se utilizaba la palabra extradición. En ambos se utilizó la palabra traslado. Y el fin de semana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que esta decisión la había tomado el Gabinete de Seguridad, que la presidenta Claudia Sheinbaum no había tenido ninguna intromisión en este traslado de los 29 reos, y el fiscal general de la República pues hablaba de que este proceso se había tomado con base en la Constitución. El abogado en materia penal y extradicional, el doctor Rodolfo de la Guardia, está en la línea y se lo agradezco mucho. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Azucena, estoy a sus órdenes. Muy amable abogado. A ver, cuénteme cuál es su opinión jurídica, su opinión como abogado en torno a esto que sucedió con el gobierno federal después de las declaraciones que se dieron el viernes, doctor. Gracias, Azucena. Sí, el día 27 de febrero, a partir de las 10, 11 de la mañana, empezaron a circular, como ya podrá imaginar, Azucena, una serie de chats, de comunicaciones entre el foro jurídico. Muchos abogados no encontraban a sus personas defendidas, a sus personas reclamadas, y esto fue desarrollándose ya como en los medios de comunicación, entre ellos tú, eh, divulgaron el hecho de un operativo inusual, diríamos casi impensable, en relación a la circunstancia de que 29 personas que se encontraban sujetas a un proceso penal o a un proceso extradicional podrían o habrían sido entregadas. Esto se aclaró ya con una tarjeta informativa del Poder Ejecutivo de Comunicación Social, y efectivamente, como lo dice, se habló de traslado, no de extradición. Y aquí hay varias aristas, Azucena. La primera es que hay la manifestación, diría yo, la admisión directa de este comunicado al relacionar la palabra traslado, de que estas personas se encontraban no solamente privadas de la libertad de manera legal, siguiendo un debido proceso, sino también a disposición de un juez. Estos jueces los tenían a su disposición por mandato de la ley, por mandato en muchas ocasiones de la prisión preventiva que venían sufriendo, o en su caso por el contexto de amparos y suspensiones provisionales. Y esto no es un tema menor, Azucena, porque cuando una persona se encuentra sujeta a proceso, estas personas están a disposición física, así lo dicen los acuerdos, de suspensiones provisionales y definitivas, que están a disposición del juez. Entonces, la realidad es que la primera premisa es que a estas personas las sacaron, las egresaron sin autorización de estos jueces que los tenían a disposición. Luego se nos dice que hay un fundamento, que no se nos dice también el artículo. Luego fue evolucionando la información en términos del artículo 5, se nos dijo, pero habla del artículo 5 y 89. Exacto, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional nos dice exactamente qué se entienden por amenazas. Dice, el concepto es qué se entiende por amenaza. Las amenazas, y todas son conductas de acción, actos qué, y ahí tenemos aproximadamente 10, 15 fracciones que identifican esta categoría de amenaza. Entonces, la primera pregunta, para motivar un acto soberano como el que hizo el Poder Ejecutivo este 27 de febrero, es identificar qué amenazas estaban probadas a nivel para Aquí habla que actos que impidan a la autoridad hablar, actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, actos de financiamiento de acciones de organizaciones terroristas, actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico, etcétera. Tendrían que decir cuál de estos supuestos digamos, en cuál de estos supuestos se recargó la decisión de mandarlos. Ahora, déjeme preguntarle algo, doctor Rodolfo de la Guardia. El secretario Omar García Harfuch fue muy claro al decir que la presidenta no tenía conocimiento de este traslado de los 29 reos, y ahí es donde, pues, para mí se genera un conflicto importante. Mire, Azucena, esto es una manifestación, sí, importante, interesante. Si nosotros nos vamos al texto de la ley, el artículo 6 nos dice quiénes conforman el Consejo de Seguridad Nacional, nos dice quién lo preside. Y luego en el artículo, en ese mismo artículo, se nos dice quiénes integran el 12, en el artículo 12, quiénes integran este consejo.
y desde luego está no solamente el gabinete, sino la titular del Poder Ejecutivo. Y se nos dice, ante su Pues sí. ausencia, el secretario de Ejecutivo presidirá la reunión. Esto nos deja muy claro, a ver, nosotros tenemos que hablar con la ley, con el texto del legislador, no podemos conjeturar. Entonces, y aquí es donde tiene la relevancia de por qué estas personas, en número de 29, estaban a disposición del Poder Judicial. ¿Esto qué implica? Que van a haber, no tengo duda, van a haber una serie de incidentes, es decir, se va a denunciar la violación a las suspensiones del amparo, y este procedimiento paralelo, dicen los maestros del derecho procesal, una cuerda separada del amparo, ahí vamos a saber cuál es el razonamiento ya no mediático, ya no de conjetura política, sino el razonamiento jurídico. Cada juez que reciba una denuncia en relación a la violación a la suspensión va a tener que recibir como respuesta un informe de por qué esas 29 intuitu personas, es decir, cada una de ellas, por qué estaban en un contexto de amenaza. Y este documento va a tener que ser valorado en cuanto al conducto de fundamentar, es decir, proponer el artículo y motivar, argumentar por qué se encontraba en una situación de amenaza. A ver, abogado, para quienes no dominamos el idioma o los tecnicismos jurídicos, ¿cuál sería una reflexión o un posicionamiento suyo en general respecto a lo que pasó el viernes? A ver, lo que pasó, entiendo, es un acto soberano, aunque lo funden en el 89, esto es del Poder Ejecutivo, y entonces aquí ya encontramos una incongruencia, si no participó la titular del Poder Ejecutivo, ¿por qué fundarlo Correcto. En el 89? Pero lo que pasó es un acto soberano. La pregunta es, ¿este acto soberano del Poder Ejecutivo encuentra asidero en la ley, sí o no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta ¿Es legal o no? ¿Y usted qué responde, abogado? A ver, no conozco los razonamientos que se vertieron en el Consejo de Seguridad, ni conozco los documentos que pudieran producirse en el informe, pero prima facie lo que le puedo decir es que si las personas se encontraban sujetas a un procedimiento de extradición, se encontraban sujetas a la disposición de un juez federal, yo creo que el debido proceso no da la respuesta. Me parece que tendría visos de ilegalidad. Muy bien. ¿Y la segunda pregunta que me iba a plantear? La segunda pregunta, aparte de esta de si es legal o no es legal, el contexto es ¿qué va a pasar al interior del Poder Judicial? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque los jueces de distrito que van a conocer de estas denuncias de violación a la suspensión provisional o definitiva van a tener que valorar si las razones fueron suficientes para, perdón que utilice este término protocolo muy coloquial, arrebatárselos de su jurisdicción. Se los quitaron de su jurisdicción. Entonces, eso es lo que van a tener que valorarlo, identificarlo, porque no solamente es decir, fue otra figura, sino si esa figura es suficiente para sostener el egreso. Bueno, pues abogado, vamos a ver si se dice algo hoy en la conferencia respecto a esto, doctor, y le agradezco mucho que nos haya planteado cuáles son las preguntas que corresponden a este caso después de haber escuchado la conferencia el viernes del secretario y el fiscal. Gracias, doctor Rodolfo de la Guardia. Gracias, Azucena, ha sido un privilegio. Que tenga excelente día.